Welcome. Buenas noches. Hoy presentamos La llave bendita. Roma, la ciudad eterna, guardaba en sus callejones y sus antiguas piedras secretos que habían trascendido siglos. En una modesta capilla, apartada del bullicio turístico y envuelta en el sutil aroma de incienso y cera derretida, se llevó a cabo un acto solemne que pocos recordarían en voz alta. Allí, en un rincón casi olvidado de la cripta, reposaba un pequeño cofre de roble tallado, cuya cerradura parecía haber aguardado pacientemente el día en que su contenido fuera revelado. Dentro del baúl, cuidadosamente envuelta en un paño de lino ya amarillento por el paso del tiempo, se encontraba una diminuta llave de plata. Sus delicados grabados relucían a la tenue luz de las velas, y en cada curva y filigrana se podía intuir el eco de un ritual sagrado. Esa llave no era un objeto común, había sido bendecida por el mismísimo Papa durante una ceremonia privada en el Vaticano, un acto de fe y solemnidad que pretendía otorgarle una protección divina. Sin embargo, en el silencio de la urna, la bendición parecía resonar con una vibración inquietante, como si el aura sagrada del objeto estuviera a punto de desatar fuerzas que ningún mortal podría prever. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una sombra se cernía sobre su porvenir. Aquella reliquia, destinada a ser un símbolo de esperanza y protección, comenzaba a tejer un destino trágico y misterioso. Los susurros de profecías olvidadas parecían emerger de las paredes milenarias, insinuando que, pese a la bendición, un mal se despertaría, utilizando la llave como pieza maestra para abrir portales a horrores inenarrables. El ambiente en la capilla se volvía cada vez más denso, cada eco de pasos, cada titilar de la llama de las velas, parecía marcar el inicio de un presagio ineludible. Sin que nadie lo supiera, aquel objeto sacro estaba a punto de trascender su papel de mero objeto consagrado al bien, y se convertiría en el pivote sobre el que girarían la locura, la muerte y el caos en un mundo que aún no comprendía la magnitud de la amenaza que se avecinaba. Entre tanto se adentraba cada vez más en la quietud de la noche, la penumbra de la capilla parecía adquirir una vida propia. En sus recónditos pasillos y bajo el tenue fulgor de las velas, el padre Giuliano, encargado de custodiar aquel sagrado recinto, experimentaba una inquietud creciente. Durante días, un presentimiento inefable había perturbado su paz, y aquella noche, frente al cofre de roble que albergaba la pequeña llave de plata, sintió el peso de un misterio que desbordaba lo meramente terrenal. Con manos que temblaban entre la devoción y la incertidumbre, el sacerdote se acercó al cofre. Al rozar la superficie del objeto bendecido, sintió una vibración casi imperceptible, como si la reliquia latiera con un secreto. Aquella llave, que había sido santificada en una ceremonia exclusiva, parecía emanar ecos de un pasado olvidado, donde la luz y la sombra se entrelazaban en un destino ineludible. Movido por la inquietud y por visiones que lo asaltaban en sueños, el hombre devoto se sumergió en los archivos del convento. Entre pergaminos polvorientos y códices, emergieron acontecimientos de tiempos remotos, relatos en los que se sugería que la bendición papal no había sido un simple rito de fe, sino un intento desesperado por contener un poder oscuro. Dicho poder, sellado en el objeto, amenazaba con derribar las barreras entre lo divino y lo prohibido, utilizando la llave como acceso maestro a dominios donde el caos y la locura acechaban en cada sombra. Con cada palabra descifrada, la atmósfera se volvía más opresiva, y la fe del sacerdote se veía retada por la magnitud de la revelación. La dualidad de la reliquia se hacía patente, era a la vez un emblema sagrado y un umbral hacia lo desconocido. Consciente de que su destino estaba intrínsecamente ligado al enigma de la llave, el sacerdote se preparó para enfrentar los secretos oscuros que parecían tejerse entre las páginas de la historia, mientras el preludio de un inminente cataclismo comenzaba a gestarse en el silencio. La atmósfera se tornaba cada vez más lúgubre. No era solo la sombra de la noche la que parecía envolver las calles antiguas, sino también una presencia inasible que se deslizó silenciosa entre los callejones. Voces apagadas y susurros que parecían surgir de la mismísima piedra se entrelazaban con el sonido del viento, anunciando que algo perturbador había comenzado a alterar el delicado equilibrio entre la fe y la oscuridad. Y aquella llave, custodiada en la capilla, ahora irradiaba un brillo frío y espectral, como si fuese el puente a secretos olvidados y terribles profecías. El padre, aún sacudido por las revelaciones encontradas en los pergaminos, sintió un creciente impulso de investigar la raíz de estos sucesos. Abandonando temporalmente el refugio sagrado, se adentró en los recónditos rincones de la ciudad, donde las sombras parecían tener vida propia. En una de esas noches sin luna, un suspiro colectivo de la ciudad se transformó en un grito ahogado. En una villa apartada, una familia entera había sido hallada en un estado de confusión y desesperación, como si el terror hubiera irrumpido en sus sueños más profundos.
Los ecos de aquella tragedia se esparcieron rápidamente, y pronto la gente comenzó a hablar de apariciones y de una extraña energía que parecía desprenderse de la propia esencia de la ciudad. Decidido a desentrañar la conexión entre la llave y los macabros acontecimientos, el sacerdote se sumergió en un peligroso viaje hacia las entrañas de aquel misterio. Con la reliquia bendita en mano y la convicción templada por la fe, siguió la ruta de testimonios urbanos que lo llevaron a transitar por catacumbas olvidadas y pasajes subterráneos. Allí, entre sombras milenarias y ecos de lamentaciones, descubrió inscripciones que sugerían la existencia de un pacto, una promesa sellada con sangre y fe, destinada a mantener a raya un mal que acechaba en el umbral de la realidad. Mientras avanzaba, la ciudad misma parecía rendirse ante la irrupción de lo inexplicable. Los límites entre lo sagrado y lo prohibido se difuminaban, y en cada cruce de calle, en cada puerta entreabierta, se vislumbraba la amenaza de un abismo al que pocos osaban enfrentarse. Y el objeto bendecido, convertido en testigo silencioso de esta metamorfosis, pulsaba con una intensidad inhumana, presagiando que el verdadero terror apenas comenzaba a desplegar sus alas en la noche eterna de Roma. A medida que la noche alcanzaba su cenit, el silencio se volvió ensordecedor y presagiaba lo inevitable. El cura, marcado por insomnios y pesadillas inquietantes, se encontró frente a la entrada de un mausoleo, triste, olvidado, vestigio de una era en la que la fe y la oscuridad se debatieron sin tregua. Con aquella reliquia en mano, ya no era posible disociar la esperanza de la condena. Aquel pequeño objeto sagrado, cuyo toque bendito se había tornado en maldición, era la llave para desatar secretos que el tiempo había querido sepultar. Descendiendo por estrechas escaleras de piedra, cada paso resonaba como el latido final de una existencia condenada. La atmósfera se densificaba, impregnada de un hedor a olvido y muerte, mientras murmullos ancestrales parecían emanar de las mismas paredes. En el corazón del abismo subterráneo, la verdadera naturaleza del terror se materializó, una entidad primordial, nacida de pactos prohibidos y fe traicionada, emergía de la penumbra, iluminada por la extraña radiación del objeto bendito. La criatura, envuelta en sombras palpitantes y con ojos que ardían en un rojo infernal, habló en un tono que helaba la sangre. Reveló que la santificación había sido un intento desesperado por contener una malignidad putrefacta, un sello frágil que ahora se desmoronaba ante su fuerza desatada. El clérigo comprendió que la lucha no era meramente contra una manifestación sobrenatural, sino contra el destino mismo tejido en las fibras de la existencia. Con una voz ahogada y balbuceante, entonó oraciones antiguas, invocando la luz en un esfuerzo por contrarrestar la abrumadora marea de sombras. En un instante eterno, la cripta se inundó de un estruendo inhumano, la reliquia emitió un destello cegador que fusionó, en una danza macabra, la esencia de lo sagrado y lo maldito. La confrontación se tornó feroz, y en medio del caos, el sacerdote intentó sin éxito sacrificarse antes de ser despedazado e incinerado, para sellar el portal de donde emanaba aquella abominación, y para impedir que el terror se extendiera, condenando al mundo a una espiral de locura y destrucción. Pero como dije, aquella entidad del mal no le dio esa opción. Con un último grito ahogado por la inmensidad de la oscuridad, el hombre de fe luchó con nobleza, sin rendirse a su destino, entre espantosos alaridos de dolor, mientras un fuego sobrenatural lo quemaba en cuerpo y alma, desgarrándolo, y la abominación espiritual presionó su cabeza hasta que sus ojos salieron de sus órbitas, terminando en el acto con su terrible sufrimiento. Su cuerpo se convirtió en cenizas y se dispersó en el viento. La reliquia, ahora silente, reposó sobre los restos de la cripta, dejando tras de sí cicatrices imborrables en el tejido del tiempo. Así quedó sellado el pacto final entre la fe y la sombra, un recordatorio eterno de que, incluso en la bendición más pura, puede latir el germen del mal. En ese crepúsculo entre luz menguante y sombras eternas, el mundo quedó marcado por una incertidumbre que, en cada rincón olvidado, seguiría despertando ecos de terror. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.